20 миллионов жизней. 20 миллионов лучших жизней нашего народа отдали мы за то, чтобы не стало на земле фашизма. Теперь война катилась на запад, катилась неудержимо. $20 миллионов. Они умирали и верили, что фашизма не будет. Нигде на свете. Ни в одной стране. Никогда. «8 мая нынешнего 65-го года собрались без всякого зова, сами по себе, собрались на Красной площади бывшие солдаты, искали своих однополчан. Некоторые нашли, а вот этот из 21-го гвардейского полка не нашел никого, не пришли. А эта женщина-врач нашла паренька, которого когда-то спасла. И вот они вспоминают, как это было. А девушка, которая никогда не видела войны, слушает их. И этот нашел. Нашел своих. И, быть может, это лучший день его жизни. Но сколько еще нужно прожить до этого дня? Сколько еще нужно сделать? Сколько еще нужно пройти? Еще нужно дойти до Киева, а потом до Варшавы, пройти Румынию, Венгрию, Болгарию, Польшу, ворваться в Германию, дойти до Берлина и умирать, отдавать жизнь. Qué bueno que siguen con nosotros, nos encanta que nos estén acompañando. Seguimos en Real y Medio desde la sede de Vive Occidente en Maracaibo, capital del estado Zulia. El tema de hoy tiene que ver con la victoria sobre el fascismo, una victoria de la humanidad sobre el fascismo, pero que básicamente se apoyó en el Ejército Rojo, es decir, se apoyó en el Ejército Popular de la Unión Soviética, que permitió precisamente derrotar al fascismo, derrotar a los nazis, derrotar a Alemania en sus intenciones de anexarse prácticamente a toda Europa y, por supuesto, imponer una cultura que algunos quisieran también imponer en Venezuela. Y ese tema lo tocó hace un ratico Emily. Sí. Me gustaría que volvieras a colocar el punto sobre ese, fascismo, o sea, sobre ese tema para que nuevamente entonces Enel nos amplíe la idea. Sí, decía que en vista de los ataques que sufrimos el año pasado, nosotros aquí en nuestra patria, por parte, por ejemplo, el tema de las guarimbas, que incluso nuestro mismo presidente ha hecho la reflexión y dice, no se le puede seguir llamando guarimba, esos son actos terroristas. Exacto. Realmente, no son disturbios como han tratado de hacerlo ver ellos, y que además los medios, evidentemente los medios privados y los medios internacionales han jugado ahí un papel fundamental, ellos se han apoyado en eso. Genel hablaba hace rato de las estrategias militares que ellos usaban, ¿no?, en ese entonces. En este siglo XXI, una de las estrategias es a través de los medios de comunicación. Ha sido la mayor arma de la oposición realmente. Y bueno, él decía que nosotros logramos derrotar al fascismo en el 2014, pero ojo, también eso no significa que nosotros no debemos también perfilar las estrategias en lo que va desde 2015, porque ellos van a seguir atacando continúa de alguna manera. Y por eso tan importante producciones cinematográficas como la que hicimos un extracto ahorita, de una película que se llama Fascismo Ordinario, de Mijaíl Rom, que fue producida en 1965, 20 años después de la victoria finalmente ante el fascismo. Se produce este documental del cual ustedes vieron un extracto hace un ratito, y que donde muestra precisamente cómo podemos hacer otro tipo de producción, cómo responderle con medios alternativos, responder a lo que viene haciendo la industria cinematográfica de los Estados Unidos,
que es presentar a los Estados Unidos como que ellos son los grandes héroes, y además de eso como que hoy no están haciendo nada malo. Ellos no están, lo que están haciendo en Irak, en Afganistán, en Libia, etcétera, son solamente una manera de defender la democracia y la libertad, cuando en realidad lo que están es atacando a los pueblos y están incluso cometiendo actos de genocidio. Sí, mucha gente piensa que el problema de Estados Unidos es ahora, después de hace 30 años. No, chicos, eso tiene muchísimo tiempo, ¿no? Fíjate. Son tan injustos los gobiernos estadounidenses, no confundamos al pueblo, el pueblo es otra cosa, el pueblo estadounidense es un pueblo, pero los gobiernos que son oligárquicos pues sostienen otro punto de vista. Pero fíjate tú, Miranda, a las órdenes de Washington, uno de los héroes de la liberación de los Estados Unidos, y cuando empezó nuestra guerra de independencia, cuando iba nuestra gente a comprar armas allá, los detenían y los condenaban a 15 o 20 años de prisión. Es decir, que la tragedia de ellos, su maldad, viene de hace mucho tiempo. Ellos no están empezando. Y por eso Bolívar dijo, los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar la América. Es decir, que la historia de ellos está lleno de esto. Entonces, fíjense, pasemos en el tiempo, por cuestiones de tiempo en televisión volando. Lleguemos aquí a la Alemania esa. ¿Por qué ahora el fascismo? No, chicos, vamos a aclarar. El problema era nazismo. Pero ¿por qué se trata de esconder la palabra nazi y que sea el fascismo el que esté arriba? Pues una cosa muy sencilla. Porque los Bush eran dueños de los bancos de la guerra de Hitler, que apoyaban el dinero de esa guerra cruel que hizo tal Mi Lucha, la cosa el libro que escribió. Y como los Bush, muchos potentados norteamericanos, estadounidenses, tenían allí inversiones grandes para esa guerra. Pues. Por eso ellos inteligentemente, a través de los medios, de las enseñanzas, borraron nazismo, porque están comprometidos muchas familias poderosas de los Estados Unidos. Y se lo pegaron a los pobres italianos, porque el fascismo, que era de Mussolini. De Duce. ¿Está bien? Entonces, los estadounidenses han manejado los medios de comunicación de una manera increíble desde esa época. Pues. Mira, fíjate tú cómo ellos, tú decías ahora, cómo ellos han querido robar la imagen de que ganaron. Con solo ver las cifras de muertos de cada y el tiempo que tuvo cada uno en la guerra, tú consigues entonces que mientras los rusos perecen 26 millones, en los ingleses pierden 15 millones, los alemanes pierden 20 millones, ellos pierden 4 millones, porque ellos participan de la siguiente manera. Cuando los rusos llegan a Moscú y toman a Berlín, que toman a Berlín ya, ellos estaban muy lejos de Berlín. ¿Saben qué hicieron? Volaron por encima de ese territorio que se suponía que ellos deberían liberarlo y no lo liberaron. Y se metieron en la mitad de Berlín, la mitad para ti, pero la parte de atrás de ellos no estaba liberada. Es correcto. No estaba liberado, ellos no habían logrado esa victoria. Y aparecen en el mundo como si estuvieran iguales. Ellos y eso a Berlín. Por eso cuando a mí me dicen, gente que discute conmigo, mire chicos, que Estados Unidos nos está amenazando, ¿tú te imaginas un soldadito de nosotros con ese tipo vestido de gorro, con esos uniformotes que miden 2 metros? Le digo, mira chicos, ellos son muy buenos guerreros allí en Hollywood. Exacto. Ahí son terribles. Yo he visto a un soldado en una película hollywoodense de esa que hacen los norteamericanos, que con una presto barba apresa a 10.000 alemanes y los trae a todos amarrados, y él viene solo, y él anda en calzoncillos. Y son estupideces que mucha gente se los cala y son tonterías. Y se las creen de ellos. ¿Por qué no pudieron en la guerra de Vietnam? Que los vietnamitas son así. No y prácticamente sin ningún armamento. ¿Por qué no pudieron en la guerra de Corea? Exacto. ¿Por qué no pudieron en el Líbano? ¿Por qué no pudieron en Cuba? Porque ellos estaban detrás en Cuba. Correcto. ¿Por qué no han podido con la FARC, que tienen 60 años de guerra? Porque ellos están detrás, no se cree que ellos no saben. Ellos están manteniendo el armamento para que la guerra siga. Claro que sí. No han podido porque ellos no pueden pelear donde hay pantanos, donde hay FARC. Muchos dicen, dígame, Bolivia ofreciendo sus soldaditos bolivianos al lado de un museo de esto, pero es que el problema no es allí. El problema es que cuando ese museo llegue a un pantano, con ese armamento todo, y se entierra hasta el cuello, tiene que quitarse todo y quedar en un chorcito con un fusito igualito al indiecito de nosotros, ¿no? Que entonces nuestro soldadito no le molesta que le pique un zancudo a ellos, sí, mientras está matando lo fusilan a ellos. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Está muy claro. Yo utilizo un lenguaje muy sencillo porque mis programas de radio están dirigidos a determinada cantidad de gente, que es el 80% de la población de la patria.
gente sencilla, humilde, trabajadora, que no tuvo un título universitario, que no son millonarios. ¿En qué emisora? Vecino. Claro. Es un nombre increíble, difícil de decir, para que lo puedas contar, se llama el programa. Y se da en 3 emisoras, en cadena, que cubren más o menos el 50%, tiene acceso al 50% de la población de la costa oriental del lago, entre las 3 emisoras. Perfecto. Entonces, hermano, yo creo que lástima que el tiempo sea tan corto para explicar más las cosas, ¿no? Sí. Pero esa es la verdad, pues. Además de eso, eso es lo que demuestra una gran ignorancia, porque el ejemplo muy claro está en la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿Quién era la potencia desde el punto de vista militar? Alemania. La Unión Soviética no lo era, la Unión Soviética ni siquiera estaba preparada para la guerra. Sí. Lo acabas de explicar muy bien, cómo ellos tuvieron que, sobre la marcha, inventar y derrotar al fascismo, no sin antes dejar 26 millones de personas muertas, ¿no? Que estamos hablando de una cantidad inmensa, era 2 veces la población de Venezuela de aquel tiempo. Así es. Y de esa manera pudo derrotar al fascismo. ¿Quieres que te diga algo? Al fascismo, como dijiste. Hay cosas que la gente no se imagina. La gente no sabe que los Estados Unidos perdieron la guerra con los japoneses. Mira, el profesor está loco. Claro. Ellos perdieron la guerra. Lo que pasa fue que los japoneses, cuando llegaron a las Filipinas y se apoderaron de eso, todo el mundo esperaba que invadiera Estados Unidos por California. Y no lo hicieron. Se quedaron allí viviendo. Y Estados Unidos, bueno, empezó a armarse y le robaron las fórmulas de la bomba atómica a Alemania y le tiraron las bombas cuando ya estaban. Pero ellos perdieron la guerra con los rusos, con los japoneses. La perdieron. Hablando de la parte de la historia que la gente no conoce, necesitamos que nos cuente aquí en el programa el papel muy importante que jugó la refinería de San Lorenzo. Bueno, allí hay una cosa bien importante, esos son los héroes anónimos, ¿no? Yo siempre he dicho, porque yo era un niño, pero veía que mi padre, y muchos como mi padre allí en esas tierras, llegaban a deshoras de la noche produciendo combustible, porque esos aviones que se ven en la guerra bonitos, tumbando aviones nazis, no sé qué, tanto rusos, la mayor parte de ese combustible se refinaba en San Lorenzo. Estamos hablando de San Lorenzo, hoy día es el municipio de Bravo. La refinería de San Lorenzo. Allí los hombres no descansaban. Yo recuerdo que a las 6 de la tarde había que apagar las luces, porque se decía que había una isla donde estaban aviones alemanes para bombardear esa refinería. Correcto. Porque no la podían alcanzar. Y salió también en la prensa para esos años. Agarraron en un cerro que llaman La Estrella, donde está una antena y una cosa, agarraron a 2 holandeses y un alemán que estaban espiando a la refinería, es decir, los accesos a la refinería. Entonces yo recuerdo eso, que a las 7 de la noche todo era oscuro. Y los carros, que eran de las empresas petroleras, tenían el faro tenía como una pestaña arriba para que la luz no saliera así, sino así. Obligado, porque a veces había que salir un carro, ¿no? Sí. Yo recuerdo eso perfectamente en la Segunda Guerra Mundial. Aquí hundieron en la salida del Golfo 3 buques llenos de petróleo. Entonces, San Lorenzo, ahí debería haber nombres de todos esos trabajadores. Que fueron héroes anónimos. Debería estar a la entrada de San Lorenzo todos esos hombres que durante 7 años, sin dormir, produjeron el combustible que hizo que se ganara la Segunda Guerra Mundial. Y ese pueblo no aparece, mano. Tanto es así que en mi pueblo no hay agua potable. De 100 años no hay agua potable. Hay que ir a buscar agua con un pote a un lado. Es increíble, pero es así. General, estamos hablando de la repetición de ese tipo de mentalidad que vimos en el fragmento que hace un rato vimos de Fascismo Ordinario, de la película Fascismo Ordinario. Ese tipo de mentalidad se está volviendo a manifestar en nuestro país. Y no solamente en nuestro país. Esta mañana estábamos recordando casualmente que Oscar de León, estamos hablando de la dimensión latina, sí. Y nos acordamos de Oscar de León, de Vladimir, de Culebra, de Albóndiga, que son integrantes de la primera dimensión latina, ¿no? Y recordábamos que una vez Oscar de León fue invitado a Cuba y fue a cantar allá, a dar unos conciertos en Cuba. ¿Y qué hicieron los cubanos de Miami, los cubanos que vivían en Miami? Quemaban en público, así es. Salían a la calle a quemar los discos de Oscar de León. Así es. Imagínense la mentalidad que puede, o sea, lo igualito a lo que hacían los nazis, que quemaban libros en pilas públicas, y también lo hizo Pinochet, por cierto, en Chile. Quemar libros, es decir, acabar con un producto cultural de la humanidad, acabarlo de manera pública, como diciendo nosotros somos capaces de cualquier cosa. Son esos símbolos del fascismo también, ¿verdad? Claro, sí, del nazismo. Del nazismo. O del nazismo, como decimos. Del nazismo, porque la verdad es el nazismo, el fascismo es una etapa secundaria. Mira, hay muchas cosas que quizás nos sorprendería saber nosotros que
Diablo, si no le pusimos cuidado a esto. Por ejemplo, cuando dice, usted fija que yo insisto mucho, Estados Unidos, no digo norteamericano. Correcto, correcto. Muy sencillo, Sí. porque es que yo soy norteamericano. Claro. Venezuela es Norteamérica, está por encima del meridiano, del Ecuador, ¿o no? Ese es el norte. Sí, ese es el límite, tenía razón. Cuba es norteamericano, México. todos son norteamericanos. México. Entonces, son palabras que no podemos están usar. mal utilizadas. Se han robado eso. Estadounidense, el capitalismo es Y estadounidense. nosotros llamamos real y medio, sí. porque aquí hacemos una confrontación entre lo que dicen los medios, principalmente los medios de derecha, y lo que dice la realidad. Vos estás aquí como un cultor de la realidad, por eso te trajimos, Henry. Pero nos toca hacer la segunda pausa del programa. Así es. Vamos a hacerla cuando regresemos, queremos volver a tocar el tema, porque hay paralelismo, se vuelven a repetir las historias, así Henry. es. Y tenemos nuevamente un resurgimiento del nazismo en la misma Europa, Sí. pero también en América Latina, y tenemos que tener mucho cuidado, porque Venezuela es vanguardia en estos momentos, es una referencia mundial de la construcción de una sociedad diferente, y por lo tanto tenemos que estar muy claros en que ese tipo de amenazas están latentes y se manifiestan cada cierto tiempo. Así es. Hacemos la pausa, ya volvemos, no se vaya muy lejos, Ya, regresamos está con bien. el medio.